se oponen y por ahí no estás contando Romeo y Julieta la historia tal cual, pero en la película pasa lo mismo. Claro, porque la síntesis de Romeo y Julieta sería dos familias históricamente enfrentadas a muerte, de los cuales los dos hijos adolescentes, nene y nena, se conocen y se enamoran. Y es la historia de amor entre estos dos que luchan a pesar del odio de sus familias y terminan trágicamente muertos. Bueno, listo. Síntesis. Con la síntesis encontrás más fácil el sentido. O sea, lo que narré recién es la historia, pero el sentido igual no es ese, es otro. ¿De qué habla Romeo y Julieta? Sin pensar en la historia, en los personajes y los acontecimientos. Y del amor que no se puede concretar porque queda ahí. Y la muerte también puede ser. Prospera el amor a pesar del odio, tiene un mal final, o sea, no sé muy bien. Algo así pues puede ser el mensaje. El amor sobre todas las cosas. Sí, el amor por sobre el odio de las familias, pero es un amor adolescente también, ¿no? Como el amor adolescente es único en su especie, ¿no? En la gran especie del amor, entonces, el amor adolescente es especial. Sí. Bueno, entonces sí, el tema del sentido, ¿no? Eso estamos hablando. El tema del sentido, que siempre es importante, tanto si vas a hacer una adaptación como si estás creando una obra original. Siempre tenés que buscar el sentido de lo que estás escribiendo, aunque lo hagas después. Podés hacerlo antes, primero pensar en los sentidos, cómo se estructuraría la historia eficazmente para poder transmitir ese mensaje, que se entienda, qué sé yo. O podés largarte a escribir y en algún momento cuando lo terminás, decir, o cuando te perdés, empezar a ver cada párrafo que escribiste o cada escena que escribiste, cuál es el sentido que te movió, o la necesidad, su función. Y entonces ahí vas reconstruyendo el camino que vos mismo fuiste haciendo con estos como mojones de sentido. A mí me sucedía cuando intentaba guionar, por ejemplo, o escribir una historia que me apego a lo literario, o sea, lo escribo naturalmente como si fuese un gran cuento. Después lo llevaba, lo hacía, no, esto no sirve, porque en realidad si tuviese que ser un guión debería ser algo completamente fáctico, no sé. Está bien, es decir que vos empezás escribiendo una especie de argumento / tratamiento. Un cuento, podría decir. Un cuento que es sí, como la definición de argumento. Y cuando me pongo a escribir me extiendo con libertad y sigo, como no buscando una estructura o un requisito que tiene que quedar para tal fin, sino pensando que después voy a tomar eso y lo voy a simplificar o lo voy a extraer. Así por ahí quedan borradores por ahí. Claro. Pero... Bueno, da igual cómo empiece cada uno tiene su estilo, su forma, su costumbre y empiezan por donde le sale, más fácil. En algún momento tenés que empezar a pasar por estas instancias. Una es averiguar el sentido de lo que vos mismo escribiste, que no es así tan fácil cuando uno se deja llevar por la pluma o las teclas. La pluma, ¿qué En mi vida hay una pluma. Me encantaría tener una pluma y un tintero. Sí, lo vi. El tintero ya lo tengo. Para meterme la mitad. Sí. Muchas veces uno escribe y el sentido está, porque se te escapa, es como casi el inconsciente que se cuela por ahí y aparece, pero por ahí uno en el momento no es del todo consciente, porque escribís, estás creando. Cuando terminás de escribir, descansá. Al día siguiente, la próxima semana, volvé
y trata de decodificar eso que escribiste, ese sentido que se fue colando. Y eso se puede hacer en un listado, una abajo de la otra, de oraciones muy sencillas, simples. Sí, eso sería como seguir simplificándolo. Simplificar, exacto. El ejercicio de la escuela primaria, ¿te acordás? Sí. Eso, es lo más útil para escribir un guión o trabajar después como sea de guionista. Poder deducir el sentido, extraer ese núcleo de sentido que tiene cada una de las cosas que estás viendo o leyendo. Cada párrafo, cada escena, cada secuencia. Una secuencia es un conjunto de escenas que comparten el mismo sentido, justamente. Ni siquiera están en la misma locación, no hace falta. Una secuencia no tiene por qué ser en la misma locación. Pueden ser unas 5 escenas que cada una en una locación diferente, pero que entre las 5 completan un sentido. Y una es la introducción, la otra es 2 serán el desarrollo, o 3, y la quinta será el desenlace de la construcción de ese sentido que tiene esa secuencia. Por ejemplo, se conocen, una secuencia de inicio. O, por ejemplo, planea la venganza. Y por ahí lleva 5 escenas desarrollar planea la venganza. Por ahí en una sola lo resolvés, no importa, pero primero vamos a tratar de decodificar el sentido de lo que escribimos o de empezar a escribir con sentido, o sea, estas unidades de sentido que se van a llamar acciones dramáticas principales. Poder contar en una oración con verbo, ¿no? Planea la venganza. Se conocen, son verbos. Es una acción, si es verbo es acción, y estas son las acciones dramáticas principales, porque sin ellas, si falta alguna de ellas, hay una parte de la historia que no se entiende, hay un salto, un hueco, un agujero. Qué aplicaditos todos los tomos. No, en serio, estoy pensando en... Yo voy a tener por... Está bien. Volvemos a... Entonces, toda esta charla empezó cuando Flavio, que se incorporó la semana pasada, preguntó cómo venía la estructuración de este curso. Yo disgrego todo el tiempo. Pero entonces, la primera clase hablamos de eso, del trabajo del guionista, básicamente de que el guión es sentido, y ahora retomé eso del sentido para hablar de llegar hasta las acciones dramáticas principales. La segunda clase hablamos de ideas argumentales. Cuando vos llegaste ya acabábamos de hablar de las ideas, de dónde son las ideas, cómo se construyen las ideas, para qué sirve la idea argumental, que tiene 2 funciones. La primera y más, no sé si más importante, es de brújula, que es en cuanto puedas sintetizar, así como vas sintetizando en acciones dramáticas esa especie del cuento que escribís, y entonces te va a quedar todo resumido en pocas líneas. Si lo podés contar en 50 palabras, diciendo quién, qué, cómo, cuándo y dónde, entonces ahí tenés una idea argumental. Vas sintetizando, hasta que te quedan 3 líneas donde contás exactamente eso. Bien, clarísimo. Idea argumental se llama también síntesis argumental. ¿Quién tiene que tomar eso? Está horrible, perdón.
pitch o síntesis argumental o no sé, algún otro nombre. Bueno, 3 líneas, es eso. La primera función es brújula, vos lo escribís al principio porque después en el proceso te perdés, seguro, posta, te perdés. Entonces cuando estás perdido volvés a leer esas 5 líneas, 3 líneas y te reubicás, claro. Encontrás la senda, podés seguir avanzando, claro. Y después se vuelve a escribir al final de todo el proceso porque ese ya es el pitch de venta. O sea, son 3 líneas, la brújula, el segundo y el... Son 3 líneas que van a ser la brújula de tu proceso y al final las reescribís lindas para que enamoren al... Sí, la purís. Bueno, después de hablar de la idea argumental, hablamos de que de ella se desprenden, y ahí llegaste vos, creo, los personajes necesarios, y empezamos a hablar del conflicto. Porque el qué es el conflicto de estas 3 líneas. ¿Quién? Son los protagonistas. El qué es el conflicto. Habíamos hablado de que el conflicto tiene 4 elementos que son fundamentales. Si falta alguno de ellos no va a funcionar directamente, los 4 sí o sí, que son las 2 fuerzas que van a estar en oposición, que pueden ser internas de un personaje o externas, entonces un personaje y alguien más, o el azar, o el clima, o Dios, o todo un país, lo que fuera. El otro elemento es el objetivo. Si no hay un objetivo no hay nada que mueva, no está la zanahoria delante del caballo. Y la motivación, que si el caballo no tiene hambre no va a ir atrás de la zanahoria. Sí, va de la mano con el objetivo, el segundo elemento. Es el por qué o el para qué del objetivo. Sería el 4º elemento. El primero es fuerza 1, el segundo es fuerza 2, el tercero es el objetivo y el 4º es la motivación. O sea, es que... Todos están ligados. Acá me quedan 1, 2, 3 y 4. Si no está la motivación, al espectador le va a sonar a capricho lo que haga el protagonista por seguir eso, porque no hay nada real o de peso que lo esté moviendo para ir tras ese objetivo y peleando tan ferozmente como tiene que pelear. Bien. Y hoy profundizamos en los personajes. Creí que estaban todos escribiendo. Bueno, habíamos hablado de que los personajes principales aparecen desprendidos de esta idea argumental como necesidad dramática. Siempre que hayamos escrito la idea argumental antes que los personajes. Yo puedo escribir primeros personajes con la idea argumental. ¿Cómo? Puedes, hacer, no sé, 2 personajes y a partir de esos personajes hacer la idea argumental. Sí, claro. Bueno, lo primero, no sé si ya lo dije, esto me parece la semana pasada, sí, porque algo empecé a hablar, de ahí me metí en el conflicto interno y salimos a conflicto. Para empezar,
Nuestros personajes sí o sí tienen que tener una o dos características que necesitamos que tengan para que sean posibles protagonistas de esta historia. Como decía recién, un caballo sin hambre no me sirve para hacerlo caminar atrás de una zanahoria. La motivación sería uno de los... La motivación es de lo primero que se muestra. Que no es más que esa necesidad de cambio que tiene el personaje. Y esa motivación normalmente está íntimamente vinculada con su conflicto interno del personaje. Entonces, supongamos, ¿vieron Amores Perros? ¿Otra vez? ¿No? Pero, che. Yo no la volví a ver de acá, pero la conozco. No, todos hay que verla. Los chicos no la vieron. Bueno. Una que hayamos visto todos, ¿sabes? A ver, más o menos ese estilo. No me acuerdo. Bueno, no importa, inventemos algo. ¿Y 21 gramos? No me acuerdo. Es parecido, sí. Es del mismo director. Sí. Es muy así, se entrelaza. No importa. Inventemos algo. La venganza. Supongamos que tenemos un personaje, o sea, queremos escribir una historia de una venganza, así que necesitamos sí o sí que haya un personaje que es el vengador, que para poder ser vengador, ¿qué característica de personalidad tiene que tener sí o sí? ¿Cobarde puede ser? No. ¿Qué característica, una o dos o tres, necesitamos que sí o sí tenga un personaje para que pueda ser verosímil que vaya a vengarse? Ojo, no puede ser cobarde, pero sí puede vivir una vida de cobarde. Eso lo podemos dejar como para el siguiente paso. Ahora necesitamos que él íntimamente tenga esto, que va a ser su don, va a ser su regalo, que le va a permitir llevar adelante su plan o su camino para lograr su objetivo. No hay una respuesta correcta. No es que todos tenemos que decir la misma palabra ahora, ¿sí? Cada uno puede pensar en cuál para sí mismo, y ahí es donde está la riqueza de ver muchas películas de tipo Minas que se vengan, Kill Bill, Mil. Para uno puede ser que sea un genio de la informática y entonces se va a vengar a través de... Pero genio de la informática es su habilidad. ¿Qué cosa de su personalidad tiene que tener, supongamos, un genio de la informática para poder llevar a cabo su venganza? Tiene que ser un genio matemático, un tipo... Pero de su personalidad. Y a mí se me viene palabra minucioso, no sé cuánto, un tipo así, por ejemplo, detallista o
No sé, me Detallista, puede ser que necesitemos que sean detallista. Imaginé un matemático, digamos. Eso. Está bien, pero ¿qué más? Porque un detallista no me está dando el poder de acción que yo necesito que tenga este personaje. El detallista se puede quedar viendo hasta el milímetro y encontrar el error en todo, pero si no tiene algo en su personalidad que le impulse a actuar... Sí, o sea, vos estás redundando en el primer paso, que es la motivación. No, yo estoy preguntando qué características sí o sí tiene que tener un personaje de personalidad, no de títulos universitarios o trabajos, de personalidad para poder convertirse en un vengador. ¿Cómo tiene que ser? Primero tiene que tener como enfrentarse al otro para vengarse, porque si no hace nada, puede ser, capaz sí puede ser detallista, pero se queda sentado y no... Claro. ¿Y cómo le decimos a Es esto? valiente. Valiente y de ser rencoroso también. Rencoroso también. Rencoroso, bueno, rencoroso, valiente puede ser también, sí. Valiente, rencoroso, y detallista puede ser que sea ese don que después Claro. lo va a ayudar a resolver. Sí, Pero también tiene que ser un plan, calculador, tiene que ser bastante detallista. o alguien calculador, frío, pueden ser características. Cada uno ahí puede construir su propio personaje, ¿no? Por eso digo, vos podés tener un matemático frío, calculador y detallista, vos podés tener un sanguíneo, un temperamental, ¿qué más dijiste? Sí, que se enfrenta. Que vos tenés un valiente, y son tres personajes diferentes. Sí, puede tener un motivo muy sanguíneo y tiene una manera de operar muy fría. Y entonces, bueno, ahí es Sí, para llevar a cabo la venganza, aunque el motivo sea... podría ser, aunque una personalidad sanguínea difícilmente pueda contenerse como para... justo hay la teoría de los humores, es una teoría que viene del medioevo, que separaba a las personas, los médicos separaban a las personas en 4 tipos de personalidad, de carácter, dependiendo de cuál fuera el fluido que más segregaban biológicamente. El sanguíneo es al que le corre mucha sangre por las venas, lógico. El flemático es más el lord inglés, como el personaje que nunca se sale de sus casillas, que siempre está contenido, que tiene buenos modales, que siempre acomoda las situaciones. A ese le fluye más la flema. Al bilioso le fluye la bilis, que es un líquido hepático, y normalmente son resentidos, son envidiosos, son capaces de urdir planes en contra o solo para sacar ventaja. Sanguíneo, flemático, bilioso y melancólico. El melancólico le fluye algo que se llama atrabilis o algo así, que es otro tipo de bilis que le crea este tipo de personalidad de melancolía, de estar siempre como rememorando, son como más románticos en su acción. Es medio difícil pensar un vengador, por ejemplo, melancólico. Claro, ahí entonces donde la necesidad dramática que te está señalando la idea argumental o el conflicto que vos querés desarrollar te está orientando hacia el tipo de personaje que necesitas. Entonces, sí o sí, tiene que ser alguien o bilioso o sanguíneo, porque un melancólico no tiene la energía suficiente para vengarse, para ejecutar un plan de venganza. Y un flemático tampoco, porque no lo va a hacer, porque le parece que está mal, que entonces mejor no, bueno, ya está. Dios se lo devolverá en el mejor de los casos. Más moderado. Más moderado. Entonces sí o sí ya tenés la necesidad dramática de un personaje o bilioso, que es más como el que estabas pintando vos, calculador, frío, que se maneja desde la computadora o desde el cálculo, o un personaje más sanguíneo, que es el personaje que se habían imaginado ustedes dos, ¿no?
Entonces ya a partir de ese momento está surgiendo esta necesidad. Ojo, no quiere decir que un personaje flemático o melancólico no puedan ejecutar una venganza, porque pueden, Amores Perros, por ejemplo, la historia de los dos hermanos. El hermano que contrata al viejo para, no lo voy a decir para que la vean, que se queden intrigados. Sí, yo ya sé cuál es lo que está contando. Pero bueno, ese hermano, de estas 4 personalidades, sanguíneo, melancólico, bilioso o flemático, ¿en cuál se encasilla más? Yo estoy pensando flemático y melancólico, obviamente no, entre bilioso y sanguíneo estoy pensando en cuál. Ese es un melancólico, es un flemático y un bilioso, porque se pueden combinar, siempre va a haber uno que predomine, pero somos seres complejos, ya no es más todo blanco y negro, como hablábamos la vez pasada, los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. Sí. Entonces su parte de flemático le impide ser él el que ejecuta la acción. Y lo ordena. Pero la parte biliosa es la que le permite hacer el pedido, contratar a otro para que lo haga. Entonces, y esto es lo interesante también, aunque parezcan dos opuestos, bilioso y flemático, o sea, un tipo que siempre está correcto, un tipo correcto sería el flemático, y el bilioso es un tipo envidioso, envidioso, podríamos decir, en este caso, por ejemplo, o ¿cómo se llama cuando querés? O muy ambicioso, ¿no? Entonces puede sonar contradictorio un tipo correcto y ambicioso o envidioso, pero sin embargo es lo que hace que este personaje sea él mismo y no un estereotipo de otro. Entonces poder escribir en primera instancia, cuando hablamos de nuestros personajes, lo que se va a llamar carácter dominante o rasgo dominante. Escribirlo en 2 o 3 palabritas que sinteticen su forma de personalidad, su personalidad dominante, por eso carácter o rasgo dominante, es fundamental, porque siempre cuando vamos a caracterizar un personaje pensamos que tenemos que contar toda su historia, sus relaciones, sus padres, su perro de la infancia, no sé. Todo eso sí, lo vamos a contar no tanto, pero necesitamos primero ordenar el camino hacia el que vamos, al personaje que vamos a... Esa un poco la idea es describir un personaje que con 3 o 4 descripciones da cuenta de... 2 o 3 dije. 2 o 3. Y no te voy a aceptar más de 3 nunca, porque más te va a confundir a vos mismo, ya no sabés cuál es el fuerte de tu personaje. Claro. 2 o 3. Acá tenemos un personaje ambicioso y correcto, ¿sí? Podemos agregarle una palabra más que indique una orientación necesaria de su personalidad para que termine de definir el accionar que va a tener el personaje. Porque ya, como lo venimos hablando, un personaje necesitamos que este que se va a vengar sea, en esta historia, porque ahora estamos analizando Amores Perros, sea por un lado un envidioso o un ambicioso, para que pueda ser capaz de mandar a ejecutar o de ejecutar él mismo o no una venganza.
Si va a ejecutar el mismo o no, lo define la otra palabra, que es correcto, le pusimos. Entonces, él no lo va a hacer. Él va a pagarle a otro para que lo haga. Estamos definiendo el accionar del personaje, estamos definiendo ya la trama. La trama es el desarrollo del conflicto. Entonces, le podemos agregar una más. Si queremos definir mejor ya, si ya sabemos o se nos ocurre ahora, y si no, saldrá después, y si no, con estas dos nos alcanza. Yo creo que falta una más, pero es como que se me queda trunco ahí y hay algo más que le falta. Como que todavía podrían ser muchas distintas personas. Hay como que anclarlo con una más podría ser. Pero bueno, ya una vez que tenemos esto, que es lo que nos va a dar la posibilidad de acción de nuestro personaje en el sentido en el que necesitamos que vaya, entonces podemos empezar a trabajar un poco más en la motivación. Y la motivación va a ser, dije recién, está muy ligado con el conflicto interno. Entonces vamos a poder empezar a trabajar un poco en ese sentido, nos va a dar más posibilidad de desarrollo de la trama, o de conocer al personaje y saber exactamente qué es lo que lo motiva para hacer esto, para vengarse. Podemos contar. Ahora hay como yo recomiendo que se hagan una especie de tabla, como les hice hacer a ustedes, una tablita de los personajes, objetivos, motivación. Una tablita en Excel o en el cuaderno donde ponen los distintos aspectos que hay que desarrollar de un personaje y el nombre de un personaje, supónganse en una línea, y en las columnas los aspectos, que son los siguientes: el carácter dominante o rasgo dominante, que es lo que acabamos de definir, primera columna. Para que no se olviden de nada, para que puedan escribir en simultáneo todo, pero que les quede ordenado. Porque si lo haces uno después del otro, es muy difícil pensar solo en una cosa. Cuando te digo conflicto interno y se quiere vengar, ¿por qué se quiere vengar? Entonces hay que ir a contar cosas del pasado. El pasado es una columna, pero no es la del conflicto interno. Entonces, para no mezclar, es mejor trabajar en columnas. Uno es el carácter dominante, el otro va a ser, si quieren, puede ser la historia del personaje, el pasado. Ahora les voy a decir todas y después entro en cada una, ¿sí? Otra cuestión otra columna va a ser su vida privada, su aspecto psicológico. Después vamos a trabajar con su vida o aspecto social, su vida personal. ¿Sería el cuarto ya? Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4. El psicológico es lo mismo que privado. Psicológico, privado, sí. Que es el conflicto interno. Su vida social, aspecto personal. Sí, aspecto personal, vida social. O al revés. Vida personal, aspecto social. Y el quinto es el laboral, su vida profesional. O laboral. Su vida profesional, esta última, sí,
Si estamos hablando de un nene de 10 años, y no estamos contando una historia de trabajo infantil, Lo reemplazamos por la escuela. lo reemplazamos por la escuela o por todo, y si está de vacaciones, por las actividades obligatorias que tienen dentro de la familia. Sacar el perro, su responsabilidad es lavar los platos una vez por semana, sacar el perro todos los días, no sé, las cosas que se pactan en esa familia que le corresponde al pibe o a la nena. ¿Y qué contraprestación, digamos, recibe, a cambio de qué lo está haciendo? ¿No? Ahora, esto para las tres vidas: la vida personal, la profesional y la privada. No interesa tanto el dato estadístico como la emoción del personaje en cada cosa que se está contando, cómo afecta eso personalmente a nuestros personajes. Es decir, si me dicen que el nene de 10 años está de vacaciones y tiene que sacar al perro todos los días en la hora de la siesta y además lava los platos turnándose con la hermana lunes, miércoles y viernes, necesito saber si al pibe le gusta, si lo disfruta, si le da fastidio, si lo hace, ni lo disfruta ni le da fastidio, lo hace porque corresponde y está bien, digamos, y bueno, le toca y lo hace sin quejarse, si lo hace después de armar una rabieta cada vez. ¿Cómo afecta eso al personaje? Si no me van a decir cómo lo afecta, no me sirve esa información. Lo mismo, o sea, esto, bueno, si es un nene en vida profesional, un nene con las actividades domésticas, con la escuela, si es una persona adulta con su trabajo, con su falta de trabajo o con lo que sea que haga regularmente. Tiene que cuida a la madre de 87 años, no sé, como trabajo, digamos, ¿no? Lo mismo para la vida personal. En la vida personal vamos a poner cómo se compone su entorno. El 4. 3. 4. Entonces, si me van a contar qué número de hijo es en la familia y qué sé yo, bueno, me dicen también qué significa que sea para este personaje ser ese número de hijos. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué es importante que me cuenten que es el hijo mayor de 8 hermanos? No, capaz es que cuida al resto de los hermanos si es mayor. Claro, pero ¿le gusta o no le gusta cuidar a los hermanos? No solo las acciones, necesito saber ahora, conocerlo al personaje. No solo que me muestren su mundo, sino que puedan entender cómo se siente en su vida profesional, en su vida personal, ¿qué quiere decir el lugar que ocupa en su familia, si tiene familia o no, si su familia de origen o es una familia de descendencia, con los amigos, acá entran los amigos también, familia y amigos, sería la vida personal o social. Si es un grupo de amigos y es el centro del grupo, el líder, el chistoso, ¿cómo se siente con eso? ¿Le encanta o ya está fastidiado de hacerlo, le demanda mucha energía, siente que está obligado a que si él no se levanta y cuenta un chiste, la fiesta se cae? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Siente eso y es una presión, o siente eso y se siente entonces importante y le gusta que los demás lo necesiten para divertirse? O sea, siempre cómo se siente el personaje en cada una de las cosas estas que ustedes van a ir construyéndole. Y lo mismo
que vida privada o aspecto psicológico. Ahí lo que me importa es la relación que tiene el personaje con sí mismo. ¿Está conforme con su vida? ¿Cree que su vida es una imposición social y le gustaría encaminar, pero si él pudiera tomar las riendas iría para otro lado? Bueno, esta es la parte psicológica, ¿no? Yo te había puesto un ejemplo, te había recordado Fresa y Chocolate, la película cubana, sí. Que estaba hablando que tenía un dictamen de un partido y él tenía un conflicto con una mujer, lo había dejado por otra, entonces se miraba en el espejo y como estaba haciendo una acción, pero en realidad reflexionaba que todos sus problemas eran existenciales en su relación de pareja, digamos, o de esa amante que quedó ahí. Eso puede venir como esta cuestión del conflicto consigo mismo. Sí, claro, puede ser. Yo no me acuerdo de la película, la vi en cine cuando estrenó y no volví a verla, así que la verdad es que no me acuerdo. Sí, muy vieja, es de la década del 90. Pero sí, básicamente ahí es donde está la motivación del personaje, el conflicto interno, ¿no? El conflicto interno es, o en esto de la vida privada, que es el conflicto interno, es un conflicto entre lo que el personaje, normalmente, ¿no? Entre lo que el personaje cree que es en sí mismo, lo que él cree de sí mismo, y lo que cree que los demás creen de él, ¿se entiende? Es un conflicto entre lo que los otros esperan de mí y lo que yo soy. Pero en realidad lo que los otros esperan de mí es mi propia interpretación. Entonces el conflicto es entre lo que yo creo que los otros esperan de mí, por eso es interno, y lo que yo creo que soy. ¿Se entiende? ¿Quieren dar un ejemplo ustedes? Es difícil de plasmar esto, ¿no? A mí se me vino como ejemplo eso, me acordé de, pero no tengo alguna película que sí estaba pensando en lo que habías dicho antes cuando arrancamos con la venganza, pero tenía que ver con otra cosa. Me acordaba de un pequeño corto que vi que era una venganza colectiva. El motivo era de una organización que se vengaba. Entonces pensaba, porque estábamos hablando del tema de la venganza, pero siempre de la cuestión de la personalidad. Es siempre una venganza individual. Sí. Aunque era una venganza de una organización, tenía un motivo colectivo. Y estaba pensando cómo se había elaborado, porque mostraba unos conflictos que se daban al interior de esa, era una célula, ¿no? De una guerrilla. Claro. Es lo mismo que hablaba la semana pasada respecto al proyecto de ella, que la complicación que ella tenía es justamente que no solo tiene que caracterizar a las individualidades que conforman el grupo, sino además al grupo en sí mismo como una entidad, como si fueran un personaje, que es lo que enojó al grupo, independientemente de las personalidades y conflictos de cada uno de los que están dentro de ese grupo. Pero en el caso del grupo, digamos, el conflicto no es interno, siempre es entre el grupo y algo externo. Claro, pero ese que yo te digo está bueno porque muestran las diferentes personalidades que hay entre ellos. Persiguen un objetivo común, lo terminan logrando, pero hay los choques se dan por las personalidades. Claro.
está la envidia, la competencia también. Alguno que reflexiona y dice estamos mal por este camino, Sí. ¿por qué lo vamos a hacer? Pero con una estructura así vertical, la orden hay que hacer, lo que se ordenó hay que cumplirlo. Entonces, me Claro. gustaba. Después si quieren lo puedo llegar a subir Dale, ponelo bien. para poder analizar los personajes. Bien. Un ejemplo de conflicto interno. ¿Qué pasa hoy con las ideas, chicos? Justo que salió el sol. Alguien está en conflicto entre lo que cree que el resto del mundo espera de él o ella y lo que ella o él sabe que es internamente. Normalmente los conflictos internos es esa la incomodidad. ¿Qué ibas a decir? No, se me está viendo a la mente un ejemplo por ahí medio estrellado. A veces yo por ahí puede ser de una persona que, no sé, en una escuela, un alumno que sea excelente, como que todos esperan que siempre sea buen alumno, y él en realidad, no sé, se da más por el deporte, por el arte, y no le importa tanto la escuela. Pero como que siempre le esperan siempre que sea buen alumno, mientras que él tiene otros intereses. Ello puede ser, no sé, la danza, o puede ser el fútbol. Exactamente. Ese es un muy buen conflicto interno. Lo que los demás esperan de él, que lo presiona, pero que tal vez, lo que él cree que los demás esperan, porque tal vez si el personaje se sincerara y dijera al resto del mundo, bueno, sí, yo sé que soy genial en las clases, soy el mejor alumno y siempre soy abanderado, pero la verdad que me gusta bailar, quiero ser bailarín. Por ahí entonces la gente no habría conflicto. Finalmente el problema es interno porque tal vez su familia, los maestros, los compañeros tal vez lo alentarían al personaje, porque saben que la misma genialidad que pone para la matemática ahora la va a aplicar en otra cosa que le gusta más y va a ser más feliz, y todo el mundo lo alentaría y queda. Excepto por ese pequeño grupo que es de una profesión, porque me acordaba de Sábato, que era físico. No, el tema es que esto se convierte en conflicto interno porque él cree que los demás no lo van a aceptar. Y si hay un sector que a su vez también se materializa, que no lo acepta, que Sí, obvio que después en la película vos necesitas poner que hay un sector que de verdad se opone o no lo acepta. Uno que va a ser importante, lo necesitas poner, porque esa va a ser la exteriorización de su fuerza opositora, que va a convertir su conflicto interno en un conflicto externo, como hablábamos también la semana pasada. Todo conflicto interno produce sí o sí un conflicto externo, porque cuando este pibe esté ya en un nivel de desesperación interna entre querer bailar, que se le van los pies cada vez que escucha música, y quedarse estudiando matemática o tener que explicarle porque como es el mejor alumno, entonces se comprometió y da clases de apoyo escolar dentro de la escuela, entonces se tiene que quedar 3 horas más por día para darle clases a sus compañeros que vienen atrasados en las materias, y sus pies se le van solos bailando por la clase de música que está en el otro salón, suponete. Cuando llegue a ese punto de desesperación va a provocar un conflicto externo, porque o se va a ir corriendo del salón para entrar a la clase de danza o de música, o se va a ir, o va a faltar un día, o va a estar como bobo toda la clase sin poder decirle nada, ayudar a nadie, y eso le va a producir un problema entre este mundo que espera algo de él que él ahora no está dando. Entonces sí o sí, y lo que vaya a pasar, este conflicto externo va a depender de su personalidad. Si es un sanguíneo, va a patear el tablero, va a putear, se va a parar a bailar arriba de las mesas, y va a hacer un escándalo. Si es un melancólico, no va a hacer nada de eso, sino que probablemente deje de ir, falte de un día para el otro, deje de ir, se quede encerrado.
No, estaba pensando el otro día, vi una película así, dos se enamoraban, una chica de una familia judía ortodoxa que la familia quería casar con un judío y ella no lo quería, entonces, y se enamora de un compañero de trabajo que es árabe, ambos vivían en Francia, y a su vez, cuando ella, desafiando todas las reglas de su familia, va con el novio árabe a la casa del árabe, la familia dice, y esta chica es judía, y entonces le dicen, bueno, si quieres que sea tu esposa, tiene que ser, árabe, o sea, de árabe. Y se materializa, ahí empieza un conflicto que ya los dos personajes en paralelo venían sufriendo un conflicto interno, ¿no? Era una fuerza del enamoramiento y una tradición cultural que los aplastaba. Claro. Y cuando se va a concretar algo, él pone un parate y dice, no te voy a obligar a integrarte a mi familia. Y le pone Está bueno pensarlo, había un conflicto muy fuerte, interno y externo. Exacto. Me ocurrió como... si no es conflicto interno del personaje, como hablábamos también la vez pasada, hay películas que los personajes no tienen conflicto interno. Pero un personaje con conflicto interno produce un conflicto externo como mucho más profundo, porque viene de una contradicción íntima del personaje. En esta vida privada, entonces, donde vamos a hablar del conflicto interno del personaje, que es esto que acabo de definir, y que además, por supuesto, entonces ya estamos entrando en cómo él se siente con su propia confusión mental o espiritual o lo que sea que tenga. Acá entonces va a estar la motivación ya, el objetivo y su motivación, o si no el objetivo, porque tal vez es un objetivo muy externo, sí la motivación, que es por qué o para qué nuestro protagonista va a querer conseguir ese objetivo. Dicen los libros de guión que en la vida privada uno pone lo que el personaje hace cuando nadie lo ve. Cita literal de no sé quién, de varios. Lo que el personaje hace cuando nadie lo ve. Es muy delicado eso, porque no es tirarse un pedo, que normalmente es algo que pongo ejemplo a esto porque después me pone yo dejé de decirlo así cuando empecé a recibir todo. Me di cuenta que todos los trabajos que recibía decían se masturba, y bueno, sí, normalmente la gente se masturba cuando nadie lo está viendo, ¿no? Puede hacer infinidad de cosas. Puede hacer infinidad. Como secretos de la misma persona, Claro, pero esto que el personaje va a hacer cuando nadie lo vea, en el caso del ejemplo que dio Bernie, de este estudiante de colegio, qué sé yo, que quiere ser bailarín, lo que este personaje va a hacer cuando nadie lo vea es bailar o practicar alguna coreografía o inventar un paso de baile o lo que sea que le guste hacer, que lo va a hacer y que no es vergonzoso bailar. No tiene que ser algo vergonzoso lo que el personaje hace cuando nadie lo ve. Claro, porque lo pensamos en función de las cosas que son tabú, para decirlo así. Claro, y acá el problema es el tabú para el propio personaje. Es donde tenés que siempre estar pensando, cuando escribís un personaje, no me estás contando me estás contando el chismerío más profundo. No me interesa si son 4 hermanos o 25 hermanos. Lo que me interesa es saber si él fue feliz en su infancia a pesar de que no comían, o si la pasó para el orto a pesar de irse de vacaciones a Europa todos los años, ¿no? Y si la pasó para el orto, ¿por qué? Y si fue feliz, ¿por qué? Como el chusmerío más íntimo sería, ¿no? De verdad de conocer al personaje, de analizarlo, de poder entonces saber, cuando vas a escribir la historia, qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer.
Y si es algo, cuando van a pensar en lo que el personaje haría cuando nadie lo ve, piensen en esto que es dejarse ser. Lo que van a hacer siempre estos personajes cuando nadie los ve es dejarse ser sin la mirada coartante del otro, de quien sea. Tal vez es un actor, como si fuera Antonio Banderas, que es el símbolo de masculinidad latina, por ejemplo. Ya está viejo. Bueno, mis ejemplos son viejos, fíjate. En algún momento lo fue. Sí, lo fue, cuando hizo El Zorro y todas esas películas. Y el tipo en realidad es travesti, y a él le encanta ser travesti, supongan, ¿no? No lo sé, tal vez así, no creo, porque se lo ve bastante contento con su vida. Entonces está todo el tiempo representando a un papel ante las cámaras y en la calle, ante los vecinos y todo, porque es eso del personaje que vendió y que fue un éxito, y entonces él sabe que la gente espera eso de él. O cree, porque tal vez si fuera de verdad sincero, como decía recién, y le dijera a todo el mundo, sí, todo bien, yo puedo ser el zorro, pero también puedo ser la zorra, y me he visto de Liza Minnelli y hago cabaret. Y por ahí sería igual de exitoso, no sabemos, ¿no? Pero lo que haría este personaje, claro, es ir en contra de su imagen. Lo que este supuesto Antonio Banderas haría en su intimidad es disfrazarse de Liza Minnelli, asegurándose bien de que no hay ningún paparazzi espiando por ahí, por ejemplo. Y es un conflicto interno. El conflicto interno es un trauma del personaje, obviamente, es nuestra parte que no dejamos ser porque algo en algún momento la dañó y por protección la ocultamos. Nos pasa en la vida a todos, a cada uno de nosotros. Entonces, en la vida privada, señalar el daño del personaje es fundamental. Que es lo que posibilita que exista este conflicto interno. Si nunca ninguna parte de nuestro personaje fue dañada, pero fíjense cómo tiene que tener que ver directamente con todo lo que venimos hablando. Ese daño del pasado es lo que le provocó este conflicto interno, porque le provocó ocultar del resto del mundo una parte suya por miedo a sufrir. Entonces eso le produce hoy, años más tarde, este conflicto es como interno. que el elemento que más lo ancla al personaje, que le da más solidez, o lo más importante para... Claro, es lo que lo hace humano. Todos los humanos estamos dañados, lamentablemente. Sí, pero aburrido. Claro, si no, ¿qué aprendes? Y este conflicto interno que le produjo ese daño del pasado es lo que le va a dar sustento al conflicto que tiene hoy, porque es su motivación. Ahí se queda clara, queda evidente la motivación del personaje. Es como hablábamos de Los Increíbles y el malo, el nene malo. Es eso. O sea, fuimos al pasado. Empieza la película en el pasado para mostrarte no solo que estos cuatro eran los cuatro fantásticos salvadores del universo, sino además justo te muestran ese día en el que este nene fanático de los cuatro fantásticos, de Los Increíbles, otro grupo de rock, sufre su daño, ese daño tan tremendo que años más tarde lo convierte en el villano más poderoso. Y ahí revisamos el carácter dominante y vemos
si ese carácter dominante es dominante de toda la vida o si es dominante a partir de este daño, ¿no? Como que si era un envidioso, si no fue a partir de este momento del daño que se volvió envidioso, y entonces será ese el cambio que va a sufrir el personaje. Ahí revisamos el carácter dominante y vemos si el carácter era... es originario, si es de nacimiento o si es producto del daño, ¿viste? Como si él era un nene feliz, alegre y contento, hasta que un día un nene más grande... Sí, el trauma. Bueno, no sé, el trauma. Puede ser de la infancia o puede ser de la adolescencia o puede ser incluso de la juventud o de más grande, no sé, que te dejen plantado en el altar, supongamos, es un trauma, es un daño que sí, te va a producir. Es una bisagra en tu vida, un antes y un después fuerte, así, donde puede ser... ¿Dónde? En la más tierna infancia podría ser muy inconsciente, si es de adulto tendría que ver con otro desarrollo dramático. Claro, tal cual, pero digo, puede ser también incluso a los 40 años sufriste ese daño que te hizo, sí, que te hizo bajar una persiana para cubrir eso que fue dañado, por lo menos hasta que se cubre, pero a veces se enquista, ¿no? Es la vida misma, digo. Hablaba la vez pasada con un amigo que me decía, no, porque hablando de una chica que está conociendo, que ya conoce, que te están viendo, no sé qué, me dice, ella tiene una estructura como la conoce hace 15 años y ahora se reencontraron y él ahora descubre que ella tiene una estructura o como unos lentes con los cuales ve la vida que no tenía hace 15 años atrás. Y bueno, le digo, es que ella sufrió la vida y para protegerse se puso esos lentes, digamos, para ver las cosas de esta manera, estructuró su contexto para que las cosas se acomoden en determinados casilleros y poder vivirla más tranquila, porque seguro que sufrió un daño en algún momento, una herida, y que anda a saber que no se la provocó este mismo, ¿viste? Otro tema. Puede ser, o sea. Y bueno, y ahora tiene esta estructura en la cabeza que no es de ella, se la puso para protegerse. ¿Y con qué parámetro vos decís no es de ella o se la puso para protegerse? Porque es medio pensar... Porque, no, yo en este caso porque él, que la conoce desde antes de esta herida, sabe que no es, que antes ella no era así. Entonces es lo que les digo ahora, revisamos de vuelta el carácter dominante que pusimos, esas 2 o 3 palabras, para saber cuáles de esas 2 o 3 son de nacimiento o son nuevas a partir de este dolor, de este daño, de la herida. Como esta chica, volverse una histérica estructurada, bueno, eso no es de, ella no era así, se volvió así desde la herida. Entonces, como nuestros personajes protagónicos siempre sufren un cambio, a veces una curva dramática, y es lo que nos interesa ver, no solo el conflicto, sino, o sea, cómo pelea contra el malo y rescata a la chica o gana el trofeo o lo que sea, sino además cómo va superándose a sí mismo en el recorrido de esta trama y mejora algo, aprende. El personaje siempre protagónico, siempre hay algo que va a aprender. A duras penas, por supuesto, porque le vamos a llenar el camino de piedras. Y ese aprendizaje es lo que va a construir la curva dramática, se llama. Voy a pauso acá. ¿Cómo es?
Estábamos en la curva dramática, el personaje aprende y mejora el dominio dramático. Sí. El aprendizaje es lo que se llama curva dramática. Ahí. Entonces, este aprendizaje que va a hacer el personaje a lo largo de la historia que estamos contando va a ser la de superar esa palabrita del carácter dominante que no es de nacimiento, sino que viene desde el dolor. Superar esa característica de personalidad que se autoimpuso a partir de esa herida emocional que le provocó hoy el conflicto interno. ¿Sí? Entonces, si teníamos a este egoísta y ¿cuál es? Ambicioso y la otra correcto, por ahí él se volvió egoísta, envidioso, ¿no? ¿Cuál es envidioso? Tal vez él no fue desde siempre envidioso, sino que algo le sucedió en la vida que lo volvió un tipo envidioso. Y ahora, con esta posibilidad que le da el destino de la mano nuestra, de los guionistas, va a hacer un recorrido en este propio objetivo de vengarse, de cobrar venganza de algo movido por la envidia. Al mismo tiempo él va a hacer este recorrido de modificación, de volver atrás, de darse cuenta qué fue lo que le provocó hoy ser de esta manera y cambiarlo al final de la película. Sí, es una película que termina bien y el personaje evoluciona dentro de la historia. Y me quedó hablar del pasado, que es la segunda columna, porque la primera era el carácter dominante, que ya hablé bastante de eso. ¿Viste Bolsa de Inocentes? No. Es una historia verídica, la guionó del mismo tipo. Es bastante fuerte. ¿El mismo que qué? El mismo que la Biblia, digamos. Ah. Es su propia historia de vida. Ah. Oscar Torres es un salvadoreño que exiliado ganó de Estados Unidos, creció mitad en El Salvador y mitad en Estados Unidos. El Salvador vivió una guerra civil durante 12 años y el ejército, en realidad el gobierno, el Estado o la dictadura que había, los reclutaba a los 12 años para que sean soldados en la guerra. Entonces los niños tenían una guerrera contra el tiempo de no cumplir 12 años para no ser soldados. Es muy fuerte, muy dramática, pero la trama es muy intensa. Pensaba en esto porque él se decide a guionar cuando en las torres, cuando en Estados Unidos tiran abajo las torres gemelas, y es como que no sé, le despierta la necesidad de contar sus cosas, su vida, y algo le habrá cerrado ahí. Sí, no, dice que la gente salía desesperada porque están bombardeando, decían, los Estados Unidos, y él recordó que en su infancia en El Salvador, cuando venían bombardeos, la gente pedía en Estados Unidos que se encerraran en las casas, y él dice, no, pero hay que salir. Sí, en El Salvador salíamos cuando bombardeaban. Entonces decidió que era el momento. Después que pasó eso, dice que cerró 3 meses de hacer el guión. No, nada más que eso, pero me hizo Bastante rápido. Sí, bastante rápido. Se ve que la tenía la historia bien clara. Bien claro, en 3 meses. Bien. Sobre el pasado de nuestros personajes, vamos a contar aquellas cosas que necesitemos saber para que se entienda su accionar hoy.
no más, no vamos a hacer toda su biografía completa. Y había otra columna también. Bueno, no hacemos su biografía completa, no contamos cada uno de los años de escuela que hizo, ni cada pelea que tuvo con los hermanos o con los amigos, o cada tristeza o cada alegría. Vamos a contar solo las cosas que son fundamentales para poder entenderlo o entenderla hoy. O sea, está el momento del daño del pasado, ¿no? Entonces acá, en vida privada ya contamos, era una persona así hasta que sufrió este daño, eso es parte del pasado, pero lo contamos en vida privada o psicológica, para que se entienda de dónde viene el conflicto interno. Contamos el daño, que es el pasado. En el pasado no hace falta repetir el momento del daño, si quieren, si lo necesitan ustedes para escribir, lo hacen, pero no es recomendable repetir mucha información para poder tener las cosas bien claras después. Esta es información fundamental para dialogar. Pero sí vamos a contar, bueno, era un niño feliz hasta que en tal momento, hasta que sufrió ese daño del que se habla en la vida privada, y a partir de ahí se convirtió en y haces un poco el recorrido de cómo fue formando este aspecto de la personalidad, ¿sí? Y esos hechos, no un recorrido exhaustivo, sino a través de esos hechos que fueron fundamentales, que le marcaron la historia, el rumbo, y que ahora lo dejan en donde está cuando empieza la película. Y la película entonces se va a tratar de la vida de este personaje a partir de donde lo dejamos ahí, en este relato del pasado. Lo que no les había dicho es la otra columna, que es el aspecto físico. Donde tampoco me interesa que me hagan una descripción detallada del actor o actriz que quieren para hacer este papel. Lo que ahí hace falta que cuenten sí o sí es aquellas características de su aspecto físico, de cómo se ve el personaje, que lo afectan emocionalmente o en el desarrollo de las acciones. Si es rengo, como Doctor House, si es ciego, sordo, si tiene un tic nervioso, si es tartamudo, si es muy gordo, por ejemplo, y entonces va a tener problemas para acceder a determinados lugares después en la trama. Si es muy alto, muy narigón, y entonces esas cosas le causan un impedimento social, digamos, a la hora de sociabilizar. Y no me pongan nunca las medidas y el peso, porque después yo tengo que andar pensando si 1,78 y 125 kilos es gordo o es flaco, no sé, o es normal, no sé, ¿viste? Y 125 tengo que ir a preguntarle, va a ser gordo en cualquier tamaño, pero si me dicen 90 y mide 1,78, y bueno, por ahí es un tipo normal, o por ahí es extremadamente flaco,
no lo sé. Mejor me pones extremadamente flaco, normal, gordo, petizo, alto, no sé. Si tiene cicatrices o tatuajes, eso también. ¿Y algo característico de su vestimenta? ¿Puede ser? Que yo que se vista siempre de negro. Sí, puede ser, por algo, por algún motivo. Por ejemplo, que sea un personaje muy melancólico y está todo con colores siempre apagados, grises, negros. Sí, podés poner ahí algo. Pero siempre cuestiones que aporten al desarrollo de la trama. Claro. Porque después, para exteriorizar su estado anímico o su personalidad, nadie mejor que el vestuarista, que sabe exactamente qué significan los colores, estudió colorimetría, sabe combinarlos, sabe de estilo, viste, si usa todo negro y súper ajustado o todo negro y súper amplio, que se encargue alguien que sepa. Nosotros no. Solo si es algo fundamental para la trama. Como siempre se viste de negro, siempre tiene problemas porque lo confunden con dark o creen que es emo. Claro. No sé. O es que claro, alguna vez entré en casilla y el pobre es un hippie, pero bueno, le gusta vestirse de negro. O capaz si está negro por otra cosa y siempre en casilla en lo mismo. Claro, por ahí está de luto por una luciérnaga que se le murió en la mano cuando tenía 4 años y sigue de luto in eternum. Es importante. O capaz que piensa que se ve bien nada más de negro y se viste por eso y... Claro, pero si es una boludez, no lo pongas. Claro. Tenés que poner lo que es fundamental. Si el tipo hace 20 años que está de luto por una luciérnaga, es importante porque está marcando un aspecto muy fuerte de su personalidad. Claro. Entonces, bueno, siempre son esas cosas, siempre es lo que van a contar en cada una de estas columnas, es lo que es fundamental saber para que se entienda la historia, que se entienda el personaje en cada una de sus decisiones, en cada una de sus equivocaciones también, cuando se pifia y tome una mala decisión, cuando elija mal, que sea justificado según su propia personalidad y su historia de vida, ¿no? Otra vez tropezó con la misma piedra, va a ser, aunque sea la primera vez que lo veamos en la película que vamos a contar. Pero que entonces el personaje empiece a poder moverse solo. Y obvio, se va a mover dentro de un esqueleto, digamos, de un laberinto que vamos a construir nosotros, que va a ser las tramas en su desarrollo. Nosotros vamos ahora, después de hablar de los personajes, la próxima vamos a hablar de estructura. Entonces ahí en estructura vamos a ver cómo se trabajan las tramas y cómo construimos este laberinto, donde esas tramas entran todas por un lugar distinto, se cruzan en el camino, se marean al personaje y van a confluir y van a salir por un único lugar. Amor es perro. No. Bueno, ahí son tramas que que confluyen en un momento, pero que cada una termina en su propio lugar, que por supuesto puede ser. Pero hay algo que los unifica, siempre. El accidente. Claro, en Amor es perro. Después se cruzan por la calle un par de veces, pero el accidente es lo que los vincula a los tres, porque es un momento que viven los tres personajes y que les modifica la vida a todos, y cada uno en su propia historia, que no tiene que ver con la de los demás. Sí, es impresionante. Bien, entonces que vamos a ver cómo se construye el laberinto la próxima semana, con la estructura, y ese laberinto lo van a vivir estos personajes que construimos, con lo cual, si tenemos un personaje bien definido, sólido, como se supone que podemos hacer a partir de la descripción de los elementos de hoy, ¿no? Y todo está vinculado de pronto.
Entonces podemos quedarnos tranquilos si construimos a un personaje sólido, que nosotros lo vamos a dejar en ese laberinto y nuestro personaje va a hacer el recorrido que necesitemos que haga, porque su propia emocionalidad lo va a llevar a tomar las decisiones que necesitamos que tome, pero porque lo construimos muy fuerte. Si no construimos tan fuerte a un personaje, es cuando cuando nos tomamos distancia de una película, muchas veces es cuando vemos a un personaje que más que nada está siguiendo un hilo más que tomar sus propias decisiones, y ahí nos desinvolucramos de ellos, porque dejamos de creerles que sean efectivamente sus emociones, su recorrido emocional, lo que lo guía al personaje. Después tenemos que caracterizar a la fuerza opositora. O sea, acá en la vida privada de los personajes vamos a tener las dos fuerzas del conflicto interno, ¿no? Esto que yo quiero ser, que yo soy, y esto que el resto del mundo espera de mí. Van a estar esas dos fuerzas. Y cuando trabajamos con esto se exterioriza y la fuerza opositora aparece por fuera del personaje, normalmente está encarnada por otro personaje. A quien tenemos que caracterizar de forma tal que también tenga todas las posibilidades y herramientas para poder enfrentarse mano a mano uno con el otro, y que nunca se sepa quién va a ganar hasta el último minuto, ¿no? Como también lo dije la semana pasada, una hormiga y un elefante. No le vamos a poner a una hormiga que acabamos de construir como oposición a un elefante, porque está muerta de entrada. Entonces vamos a tener que construir un oponente que tenga, aunque se vea más grande, pero que tenga la misma fuerza. Supóngase que puede ser un grillo, no sé, me imagino, es mucho más grande que una hormiga, pero una hormiga es muy poderosa. O dentro del reino humano, más que el reino animal. Sí, es una cuestión de relación de fuerzas. Relación de fuerzas, tienen que ser fuerzas de parejas, fuerzas parejas, opositoras, pero parejas. Y donde si supónganse los dos personajes que salieron hoy acá, ¿no? El informático, matemático, detallista, frío, calculador, es una de las fuerzas, y la otra fuerza es sanguíneo, valiente y no sé qué. Y vengador. Envidioso era también. Bueno, juntamos a estos dos personajes y no son dos fisicoculturistas que se van a agarrar a trompadas, ¿no? Que pesan lo mismo, pesos pesados, no sé qué, y entonces se van a agarrar a trompadas y se va a dirimir así la cuestión. Lo que tiene uno de fuerza física, de potencia, de acción y fuerza física, el otro lo tiene de capacidad de pergeniar, de elaboración de planes. Entonces, por más que uno venga corriendo con toda la potencia de Hércules, el otro tiene un escudo de planes que lo ayudan a resolver. Entonces tienen al final la misma fuerza, son dos fuerzas que tienen el mismo peso, pero cada uno lo tiene en una habilidad diferente. No hace falta que la fuerza antagónica de nuestra fuerza protagónica tenga la misma habilidad para empatarlos, pero sí
que la fortaleza de uno sea igualmente pesada que la fortaleza del otro. Y lo mismo con las debilidades. Y como para ir cerrando, ¿no? Ya son menos cuartos, según veo. Además de los tipos de personajes que tenemos, además del protagonista y el antagonista, que acabo de hablar de ambos, o sea, a los dos los vamos a caracterizar exactamente siguiendo los mismos ítems que ya hablamos, las columnas, digamos. Igual, ¿no? Como vimos recién en el caso de Los Increíbles, el nene lo entendemos completamente y fue tan bien caracterizado, con tanto trabajo y profundidad, que cualquiera de Los Increíbles. Los personajes secundarios también. Amores Perros, por ejemplo. Recién estábamos usando de ejemplo un personaje que es secundario. No es un personaje protagónico el que estábamos hablando recién, no es uno de los protagonistas de ninguna de las tres historias. El protagonista de la historia en la que interviene este envidioso correcto del que hablábamos es otro, es el tipo al que contrata para hacer lo que él no puede hacer. Ese es el protagonista de esa historia. Sin embargo, este personaje secundario, que es necesario porque es el que va a activar a este, es el que lo va a llevar en su hilo al momento de su historia que tiene que trabajar, está caracterizado perfectamente, tanto que ahora, él habiendo visto la película por última vez hace no sé cuánto, se acuerda y lo puede caracterizar y se puede entender perfectamente. Claro, yo pienso que para el espectador, si bien ese personaje secundario concreta lo que el otro tipo no se atreve a hacer y delega en él, pagándole o como sea, o sea, ese personaje, para el espectador, ese personaje secundario, o sea, no tiene el mismo, no te deja la sensación de que él, de la misma fuerza que